Miss, si, Hola, ¿cómo están? si me desmayo es porque no desayuné, Miss. Oiga, Miss, yo tengo una duda. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué pasó, Larisa? La tarea que nos puso hoy en el portal es para entregar para el jueves, ¿verdad? La tarea que les puse hoy. O sea, el tema de hoy, ¿verdad? Ya ven que se las había puesto, pero me dijeron que se las cambiara. Déjenle agregar a todos los participantes. Esperemos que no. Ok. Ya están, creo, todos. Miren, déjenme ver. Si ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, Miss. Dejen, cierro el WhatsApp. Sí te callas, por favor. Perdón. No, olvídenlo. Ok. Les había encargado lo de... se me fue el onda. Lo de los edificios, que era para hoy, pero se los encargué hasta el próximo jueves. Y de las tareas pendientes eran para hoy. Solo me lo mandó Larisa. Y alguien me lo mandó a WhatsApp, pero ya no lo registré. Pero eso, bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Quién falta de tareas? ¿Antonio? ¿Sí? ¿Llegó Antonio? No. Bueno, está bien. ¿Cómo están? Yo falto de tareas, Miss. Miss. ¿Qué pasó? Me dijo Antonio, todavía no llega, ¿verdad? Sí. Es que me había dicho que iba a llegar tarde porque operaron a su papá ayer y ahorita está con él en el hospital y pues apenas lo van a dar de alta. Ah, bueno, está bien. Entonces, qué bueno que me dices. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Ya es casi la última. Yo sé que es mucha información. De hecho, lo de hoy es mucho. Es como muy difícil abarcarlo en una sola clase, pero yo espero que lo estudien por su cuenta algún día, que no tengan mucho que hacer. Ok. O para el examen del viernes. O para el examen del viernes. No, pero es que si no lo vimos tan a profundidad, tampoco puedo ponérselos como a super profundidad. ¿Sí me explico? Mejor no ponga ningún examen y Y luego, ¿cómo lo explico? nos evalúa como usted nos vio en clase de participativos. Un proyecto. Ya ni me acuerdo de sus rostros, que nunca pusieron su cámara. Yo tampoco la ponía, pero después sentí que era Los que más se conectaron personal. más días. ¿Eh? O una presentación. No, oye. No sé. Es más Ahorita fácil, tonto. Pues es que a mí Es los mejor que no exámenes nos así por encarguen. opción múltiple, no sé si sean como... Bueno, está, bueno, nos Pero parece. bueno, a ver cómo le hacemos. Dejen pienso. Les digo el próximo jueves cómo va a ser. Ok, vamos a empezar con la continuación de los tipos de edificios. Ayer vimos la parte, bueno, más bien, la clase pasada vimos la arquitectura de tipo civil, que eran las murallas, puentes, acueductos, etc. Y ayer vimos la parte de arquitectura doméstica, que eran las ínsulas y las domus. Y también vimos, ¿qué vimos ayer? Ya hasta se me olvidó. Sí, la arquitectura de tipo político, que era la basílica, el foro, la curia. Y bueno, hoy vamos a entrar con la arquitectura lúdica. La arquitectura lúdica, como la palabra lúdico lo dice, era como para la diversión, el juego, el entretenimiento. Entonces, esto de la arquitectura lúdica es como muy propio de los romanos, porque si hacemos como un recuento de las civilizaciones que llevamos hasta ahora, pues no se había visto, no es cierto, sí, con los griegos. A partir de los griegos y los romanos empieza esta arquitectura que va dirigida a entretener a la gente, a entretener al pueblo. Por ahí dicen la frase de pan y circo
el pueblo, para mantenerlo como en orden, en paz. Si estás bien comido y estás bien entretenido, seguramente no le vas a hacer ningún tipo de cuestión social al imperio, ¿no? O sea, que no los vas a estar atacando porque vas a estar con tus necesidades ahí bien cumplidas. Entonces, los romanos entendieron muy bien esta parte de que requerían que su gente estuviera bien, que estuviera cómoda. Entonces, ¿qué hicieron? Pues espacios que tuvieran esta función de mantener como estas cuestiones sociales para las personas. ¿Se acuerdan que eran como muy clasistas? Pues se mantiene un poquito en la arquitectura lúdica esta parte de nosotros sí estamos juntos viendo el espectáculo, pero pues no revueltos. Los ricos acá y los pobres por allá. Entonces lo vamos a ver en la disposición de cómo se acomodaban las diferentes cuestiones arquitectónicas. El primero que vemos es el teatro romano. Se parece mucho al teatro griego, salvo algunas diferencias que son muy pequeñas. Aquí las vemos en la planta de arriba, tenemos un teatro griego. Si se acuerdan, teníamos un escenario en forma de planta circular y sobre esa planta circular se iban agregando las graderías. En el teatro romano la única diferencia es que esa orquesta nada más es a la mitad. Y aquí en la orquesta circular era donde donde los griegos presentaban sus obras. Y aquí no, aquí nada más va a ser para la cuestión musical en el teatro romano, y existe esta parte del proscenio donde se realizaban ya las representaciones. Creo que la cuestión más importante en cuanto a diferencias es que los griegos aprovechaban el terreno que tenían y usaban las laderas para poner su graderío. ¿Cuál es la diferencia con los romanos? Que ellos, si no tenían una ladera, la construían. Entonces, esta es la gran diferencia, porque ellos podían, a partir de poder construir una ladera artificial, podían situar sus teatros pues donde quisieran. Ya no tenían la necesidad de que el terreno tuviera esta forma, sino ellos la hacían. ¿Y cuál era la forma, el sistema constructivo que ellos mejor hacían? Pues el sistema de arcos de medio punto. Y así fue como fueron haciendo estas laderas artificiales para poner ya todo el graderío del teatro. ¿Cuáles son las partes más importantes del teatro romano? Son tres partes. Se divide como en tres muy, muy características. La cavea, que es la zona de las gradas. La orquesta o orchestra, que es la parte donde se situaban los músicos. Y la escaena o la escena, que es donde hacían la representación los diferentes actores. Entonces, a partir de estas tres partes, pues ya se divide en partecitas más pequeñas, pero pues es el principio de cómo se desarrollaba el teatro. Entonces, bueno, aquí vemos una perspectiva de cómo era ese gran teatro griego. Y bueno, tenemos esta parte, como ya lo vimos, la parte de la cavea, las gradas, y aquí se dividía como en tres partes. Les digo que eran como muy clasistas en la época de los romanos. Entonces, sí podían ir las personas pobres, los plebes y los esclavos, pero no se podían juntar con los patricios porque no era correcto. Entonces, en la parte de abajo, en esta parte, se situaban los patricios. Y luego, en esta parte media, se situaban los plebes, y hasta arriba se situaban las demás personas, los plebes y aparte los esclavos. Entonces, se tenía como muy bien esas divisiones de clases sociales. Y luego, pues aquí la orquesta, donde se desarrollaba toda la parte musical, la escena, donde actuaban los actores, y esta parte que le llaman la Scania Frons, que es como pues el escenario, ¿no? La parte que divide
donde van a estar los actores, a donde van a salir a representar las obras. Y normalmente los teatros tenían en la parte de atrás este gran patio central, donde normalmente los actores estaban, bueno, tomaban su descanso, o en caso de que lloviera, la gente se iba a esta parte que era porticada, que era techada, y se resguardaban de las inclemencias del tiempo. Más o menos eso es como la forma en la que de modo general se divide el teatro. Bueno, aquí vemos una planta con los detalles más específicos, pero pues es lo mismo, la escena, la orquesta y la cavea. Aquí lo vemos, el cómo dividían la cavea o las graderías según las clases sociales. La parte de abajo, que les digo que era para los patricios y los emperadores y toda esta gente importante, se llamaba imacabea. Y luego, para poder dividir, de que la gente, los plebes que estaban en la media cavea no se vinieran para acá, ponían un muro. Entonces era la forma en la que dividían. Luego, aquí la media cavea estaban los plebes. Ponían otro muro y luego hasta arriba estaba la suma cavea, donde estaban los esclavos, que no tenían ningún tipo de derechos en la sociedad romana. Entonces, ellos pues dividían en esta forma que se nota el clasismo de los romanos, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de Vitruvio? Les había hablado de Vitruvio, este tratadista arquitectónico que escribió los 10 libros de arquitectura. Pues en esos 10 libros de arquitectura, aparte de describir cómo tenían que ser las ciudades, también describió cómo tenían que ser los teatros. Entonces, él dice, primero vas a trazar un círculo. Ay, qué feo círculo me quedó. Después en ese círculo vas a inscribir 4 triángulos, de esta forma. Entonces, inscribes tus 4 triángulos. Ok. Y luego vas a poner el punto central. A partir de ese punto central vas a dividir el espacio en 2. Entonces, lo que queda hacia arriba, esta parte va a ser la orquesta. Y de aquí para abajo va a ser la parte de la escena, del proscenio. Entonces, aquí era donde actuaban. Y luego dice, vamos a tomar los radios como referencia, perdón, las puntas de los triángulos como referencia para hacer el trazado. Entonces, a partir de ese medio punto empiezo a sacar líneas que coincidan con las puntas de los triángulos. Bueno, más o menos me sale. Y luego, tomando la circunferencia del círculo, voy a ir trazando la parte de la cavea o de las gradas. Y tomando los puntos de los triángulos, me dice que aquí tiene que haber una entrada, que aquí debe de haber una entrada y que aquí debe de haber una entrada. Entonces, a partir de ese trazado, ellos pues ya situaban su planta arquitectónica, pero a partir de las instrucciones que dio Vitruvio, que era como la mejor forma para que cualquier persona que estuviera en cualquier parte de la cavea o de esa gradería pudiera tener buena visibilidad, los accesos fueran como cómodos para salir a escena, etc. Entonces, bueno, Vitruvio, ¿alguien me está hablando? Ah, un momento, dejen entrar a la reunión a alguien. Un segundo. Ah, no, creo que están todos. Ok, no, sí están todos. Ok, ¿dudas hasta ahora? ¿Sí están despiertos todavía? Sí, Miss. Sí, Ok. sí, Miss. Perfecto. Entonces, bueno, así era la forma en que ellos trazaban estos teatros, para que en un plano o en una representación como la que les estoy mostrando no se entiende como la majestuosidad que tenían estos teatros. Entonces, yo que les recomiendo, literal, váyanse a YouTube y pongan concierto de quien quieran, bueno, más bien de quien haya tenido un concierto en el Teatro de Mérida, que es el que estamos viendo, concierto en teatro romano. Entonces, para que vean cómo se sentía el espacio, cómo si ustedes estuvieran ahí, cómo
podrían percibir el espacio. Hay varios conciertos, ya me metí ayer, entonces pues, pueden verlo, para que sientan cómo era un concierto, bueno, actual en ese sitio. Y bueno, otro de los edificios más importantes es el anfiteatro. Yo creo que es uno de los edificios más representativos de los romanos, el Coliseo romano. Cuando piensas en los romanos, seguramente la primera imagen que se te viene es la de este gran Coliseo. Entonces, este gran Coliseo yo creo que fue parte importantísima para que los romanos tuvieran control de la población. Por esto que les decía, si el pueblo lo tienes feliz y lo tienes alimentado, digámoslo así, no te va a hacer ningún tipo iba a decir una grosería, ningún tipo de problema social. Entonces, ¿qué usaron ellos? El anfiteatro. El anfiteatro era este espacio donde los gladiadores salían a pelear. También se dice que hacían peleas en barcos. Entonces, es como, ¿qué tipo de ingeniería tuvieron que tener para inundar toda la parte del escenario y meter barcos a ese espacio? Entonces, hablaba de un sistema de ingeniería muy desarrollado. Entonces, a grandes rasgos, ¿cómo se dividía este anfiteatro? Uno, recuerdan, como igual que el teatro, ya no necesitaban valerse de una ladera en el terreno. Ellos construían su propia ladera. ¿A partir de qué? De estos arcos de medio punto, de los cuales ellos eran expertos, que formaban estas grandes bóvedas de cañón que ya las vimos. Entonces, a partir de estos arcos de medio punto que formaban las bóvedas de cañón, creaban toda esta gran gradería, que son las cabeas, para que toda la gente, ahí sí, toda la gente podía ir al espectáculo. Una de las cosas como más representativas y más importantes del anfiteatro del Coliseo es la parte, justamente la de abajo. Para que sucediera toda la acción, para que pudieran haber los barcos, y luego también soltaban animales, no sé si hayan visto películas referentes al tema, pues soltaban animales en el espacio de actuación, y ya se mataban ahí unos con otros, y pues, era un espectáculo como muy sangriento, eran como muy bárbaros los romanos, y muy sangrientos, les gustaba ver gente morir. Estaba escuchando que más o menos murió 1 millón de personas en estos juegos. Entonces, para que sucediera todo eso, la parte más importante era la parte de abajo, porque en estas especies de camaritas era donde los actores, bueno, no eran actores, donde los gladiadores se preparaban y después salían a ese gran escenario. Entonces, más o menos era la forma en la que funcionaba. Aquí vemos un corte, vemos los niveles en los que estaba, de la fachada, los niveles. Este primer nivel, ellos usaban los arcos de medio punto, recuerden, son lo más importante de Roma, sus arcos de medio punto, y estas primeras columnas eran columnas toscanas, que ya vimos. Los arcos de medio punto, las de la segundo nivel eran columnas jónicas, tenían las volutas, y las del tercer nivel eran columnas corintias, y las del cuarto eran de orden compuesto. Entonces ahí vemos que metieron todos los órdenes, como diciendo, miren, nosotros somos bien poderosos, metemos todos los órdenes, y aparte, amamos mucho a los griegos, pero digamos que los superamos y por mucho. Era como esa representación de poder, el Coliseo, y de control de las personas. Entonces, más o menos era como funcionaba este gran espacio. Entonces, vemos que quedó, bueno, si van a Roma, espero que vayan, van a encontrar estas ruinas que quedan del Coliseo, de esta gran construcción. Miren, aquí se formaban las gradas, y se dice que tenía como, se techaba tipo un estadio de fútbol con algún tipo de tela o algo para cubrir a los espectadores de las inclemencias del tiempo. Entonces ahí vemos, miren, ahí están las telas, como una representación de cómo eran esas guerras muy, muy sangrientas, estos enfrentamientos entre los gladiadores, que al final estas pues, normalmente eran libertos o algún tipo de esclavos que pues, se dedicaban a eso, con lo cual, si no morían,
les daba algún tipo de fama y pues tenían una vida menos fea de la que pudieran tener si no fueran gladiadores. Pero bueno, mucha gente murió ahí. Aquí está lo que les decía. La parte más importante, creo yo, es la parte de abajo. Era como la forma en la que ellos hacían que todo lo que pasaba en el espectáculo se planeaba acá abajo. Entonces, a partir de una serie de elevadores que hacían con tipo polea, subían aquí a los animales, a elefantes, creo que también subían, leones, tigres, etc. Entonces, esta parte como es la parte funcional para el teatro. Ok, aquí otro tipo de, ya cambiando, ya acabamos con el anfiteatro, es el circo romano. El circo romano es como la continuación del estadio griego. Recuerdan que el estadio griego era precursor de los Juegos Olímpicos, donde los griegos iban a competir todo lo que habían hecho como de ejercicio en las palestras. Entonces, el circo romano es esa continuación, pero aquí se desarrollaban las carreras de los caballos. También había luchas de gladiadores y también ahí mataban gente, la ejecutaban. Eran como muy sangrientos los romanos. Entonces, ¿cómo se dividía? Otra vez, las graderías que no necesitaban una ladera para construirse, sino que usaban este sistema de bóvedas de cañón y pues ya generaban sus graderías. Luego tenían toda la arena donde por aquí venían y se desarrollaban las carreras. Normalmente cuentan que se tenían que dar 7 vueltas, pero lograr esas 7 vueltas era como muy difícil porque podía haber muchos accidentes en todo este espectáculo. Y luego teníamos la espina. Esta espina normalmente estaba adornada con cuestiones esculturales. Por ejemplo, tenían también el obelisco. Recuerdan que conquistaron a Egipto, entonces este obelisco era de origen egipcio. Entonces era como, miren, nosotros somos tan poderosos que hasta nos trajimos el obelisco de los egipcios y lo tenemos aquí en nuestro gran circo, ¿no? Y estaban, bueno, la parte de las gradas, que era el acceso, la puerta triunfal, y más o menos era como se desarrollaban estas competiciones. Entonces ya con estos 3 edificios, el teatro, el anfiteatro y el circo, son lo que pertenece a la arquitectura lúdica y con lo que mantenían al pueblo entretenido y feliz. Entonces aquí vemos una representación de cómo debió haber sido el gran circo. En realidad es muy monumental, es muy grande. El terreno en el que se desarrollaba pues esta arquitectura. Bueno, ya. Me faltó otro lúdico, las termas. Para mí uno de los edificios que más me gusta y que más bonitos me parecen, alguien me está hablando. Participantes, Antonio. Listo. Ok. ¿Dudas hasta ahí en lo que acepta su compañero? No, Miss. No, Miss. Bueno, No, más o menos. Claro que no. Lo está explicando muy bien. Ok. De todas maneras es muy extenso. Estaría muy bien que vieran ahí algún documental o peli o lo que sea para que lo conceptualicen mejor. De pronto 2 planitos en una diapositiva no son suficientes. Pero bueno, más o menos para que les quede la idea de que había. Entonces, bueno, entramos a la otro tipo de arquitectura lúdica, las llamadas termas. Aquí vemos las termas de Caracalla, que son estas grandes ruinas de lo que fuese este espacio, ¿cómo lo podríamos llamar ahora? Un balneario, pero no, la majestuosidad de estos sitios no se iguala a un balneario actual. Pero bueno, las personas iban ahí a tomar diferentes tipos de baños. Había sitios donde las piscinas o estas pequeñas termas eran de agua como muy caliente, agua templada y agua fría.
Y estos sitios pues servían para ir a socializar, ir a cerrar un negocio, en caso de que hubiera relaciones comerciales. También se dice que mucho para la prostitución. Normalmente eran lugares para puros hombres, entonces si la prostitución se hacía así, entonces, bueno, no había mujeres. Entonces, pues era un sitio pues de diversión, en la que iban las personas a tomar un baño y un buen rato. Entonces, más o menos esta era como la distribución. Vamos a verla más detalle en las termas de Caracalla. Entramos aquí. Normalmente la gente entraba a una especie de vestíbulo donde se le cobraba. Era un servicio que se tenía que pagar. Entonces entrabas, pagabas como tu acceso y luego llegabas a este punto que le llaman la palestra, donde antes de entrar a las diferentes piscinas, pues hacías un poco de ejercicio, sudabas, pues sí, te ejercitabas para poder entrar y pues recibir como todos los beneficios del agua. Entonces aquí en esta palestra hacían pues todo ese tipo de cuestiones para ejercitarse. Y luego aquí en el 5 eran los vestidores. Aquí la gente, había una especie de nichos donde guardaban sus pertenencias. Entonces ya, entramos, guardamos nuestras pertenencias y entramos a esta gran cámara central que va a distribuir el espacio. Entonces, si querías tomar un baño de agua fría, te ibas como a la parte de la piscina, que era justamente con agua fría, que le llaman el frigidarium. Entonces, pues ya, te refrescabas. Y en caso de que quisieras tomar un baño de agua caliente, te ibas a la parte del caldarium, donde el agua estaba a cierta temperatura. Decían que estaba tan caliente que las personas tenían que el piso estaba tan caliente que tenían que usar sandalias y todo ese tipo de cosas. Era como un sauna, vaya. Entonces, yo creo que tiene como mucho potencial este tipo de proyectos, que incluso en el siglo XXI, un arquitecto que se llama Peter Zumthor las usó en las termas de Valls. Recomiendo ese proyecto, es muy bueno. Entonces, bueno, aquí vemos cómo calentaban ellos el agua por el llamado sistema de hipocausto. En el hipocausto, ¿qué hacían ellos? Aquí me está molestando esto. Ven un segundo. Ok. En el hipocausto, para poder calentar el agua y tuviera esa temperatura, ellos, a partir de hornos hechos a base de bobiditas de medio punto, de cañón, perdón, generaban estas quemas y se iba a través de ciertas cámaras que iban bajo el suelo. Si nos damos cuenta, los romanos usaban mucho como el subsuelo para hacer como la magia. Entonces, ellos generaban a partir de este subsuelo llamado hipocausto, con estas como columnitas, pues detenían toda la parte del piso y que cargaba esas grandes piscinas. Entonces, el calor pasaba a través de esto y pues ya calentaba el agua, ¿no? Entonces, era más o menos como funcionaban estos hipocaustos. Pero pues no funcionaban solos. Recuerdan que había clases sociales. Entonces, la gente que podía pagar este tipo de baños, de termas, pues estaba arriba, y los esclavos eran quienes mantenían todas esas calderas calientes, ese hipocausto funcionando. Entonces, mientras ellos estaban haciendo la quema para que esto se mantuviera funcional, pues la gente se divertía en la parte de arriba. Más o menos es como funcionaban las termas. Entonces vemos aquí algunos espacios. Aquí tenemos la sala central. Los espacios eran muy elegantes. Entonces ahí sí le metían todo el mármol al piso, había esculturas por todos lados, las columnas que mostraban esa majestuosidad con todos los capiteles. Le ponían como toda la producción a ese tipo de edificios. Entonces tenemos esta gran sala central que era de la que te dividía de ¿a dónde voy a ir? ¿A la parte de agua fría o a la parte de agua caliente? Y luego aquí vemos un poco
una imagen de cómo eran esos ¿cómo se llamaban? Hipocaustos, se me fue el nombre, que calentaban el caldarium, que era la parte aquí, se situaba la piscina con agua caliente. Entonces, más o menos así es como por aquí pasaba el calor y ya te calentaba pues, la parte de la piscina. Entonces, y la parte del frigidarium, pues más o menos en esta reconstrucción se ve que era así. Ok, ya para acabar nos quedan 10 minutos. También lo pueden poner como, pueden buscar más extensamente este tema. Está interesante este tipo de edificaciones lúdicas. Y bueno, entramos por último a la arquitectura monumental y conmemorativa. Los romanos pues querían mostrar, como ya lo hemos visto, ese poder político, ese poder económico, ese poder de expansión y militar que ellos tenían. Entonces, buscaba la forma de a partir de su arquitectura mostrarlo, o sea, ponértelo en cara todo el tiempo. Y una forma de hacerlo eran a partir de los arcos del triunfo. Recuerdan que Roma, las ciudades romanas eran amuralladas, ¿no? Se tenía la muralla y luego ya se tenía esta traza urbana en forma de cuadrícula, y a partir de los ejes del Cardo y el Decumanus, era como eran los ejes principales, lo vimos ya en las clases pasadas. Pues en los Cardos y en el Decumanus, en el punto aquí, en las entradas, ellos ponían los llamados arcos del triunfo, que eran como sus entradas, sus accesos a estas grandes ciudades. Pero pues no iba a ser un acceso pequeño y sin chiste, no. Pues, si toda su arquitectura es monumental, pues sus entradas tienen que serlo de igual forma. Entonces, servía, uno, como puerta a la ciudad; dos, para recordar el poder del imperio, que fuera grande y que fuera majestuoso, y también citaban qué victorias habían tenido. Entonces, en esta parte, ellos hacían sus inscripciones presumiendo a quién le habían ganado y por qué, y quién lo había hecho, ¿no? Entonces, tenían estos grandes arcos de medio punto para entrar y te presumían lo que habían hecho. Entonces, había de 3 tipos. Uno, que nada más era con un arco sencillo. 2, ahí no se ve, que era el arco de medio punto y 2 a los lados. Y 3, los cuadrifronte, que en los caminos, normalmente estos se situaban en los caminos, dividían los caminos que podías pasar hacia así o que podía venir el camino así. Entonces era como un hito o un icono ahí en el sitio. Rápidamente, que nos quedan como 5 minutos, 7 minutos, la forma en la que se conformaban. 1, la primera parte, pues los arcos de medio punto, que ya vimos que se usan en todos lados. Ellos lo usaban en todos lados. 2, estas grandes columnas que se adosaban a las paredes. Aquí vemos también, vean, son corintias, de estilo corintio, y cargaban al entablamento, que ya lo vimos. Entonces, hay que entender la arquitectura griega, que la vimos en la unidad pasada, porque los elementos se repiten y se repiten y se repiten y se repiten, y van a ver cómo se repiten a lo largo de todas las corrientes artísticas hasta el siglo XX, más o menos. Entonces es mejor que se las aprendan, porque en el Renacimiento, en el Neoclásico, en el Barroco, en todo es como el mismo origen. Entonces, espero que lo hayan comprendido muy bien. Y luego tenemos otro tipo de arquitectura conmemorativa, que son estas columnas. Aquí la vemos mejor. Estas grandes columnas que me recuerdan, pues que eran como hitos en el espacio. Como decir, vean lo que hice. Entonces, normalmente aquí era la figura del emperador, una escultura que se ponía hasta arriba. Y luego, por ejemplo, aquí en esta columna de Trajano, en toda esta parte del fuste de la columna se hacían relieves en los que te contaban toda una historia de cómo ganaron cierta batalla, ¿no? Y en la parte de abajo, pues ya era la parte en la que se podía acceder, se podía subir a esa gran columna. Entonces, eran muy inmensas para que pudieran tener todo este espacio de una escalera helicoidal, que también esta escalera helicoidal me parece muy, muy bonita.
Ay, nos quedan 5 minutos. Por último, tenemos la arquitectura, que igual es parte de la monumental y conmemorativa, que son los monumentos funerarios. Ellos hasta para morir tenían estilo. Entonces no podías, si ibas a tener una vida muy majestuosa, tu muerte tenía que serlo de la misma forma. Al igual que la gente en Egipto, ¿no? Hacían estas grandes pirámides para que tuvieran sus restos, pues igual los romanos tenían varios tipos de formas funerarias. Entonces, uno eran los mausoleos, que eran estas grandes construcciones que eran funerarias, no tenían otra función más que contener los restos humanos. Las tumba-torre, que eran un poco más modestas, pero al igual tienen como cierta elegancia. Luego los cupae, que eran como un poquito más modestas, estas formas de enterramiento. Los cenotafios, todos estos, el mausoleo, la tumba-torre, el cupae y el cenotafio eran para las clases altas, porque pues nada más ahí, pues no era un enterramiento comunitario, era para una sola persona o muy pocas personas. Y para la gente normal, para la plebe y las demás personas, tenían la parte de enterramientos colectivos. Entonces, cuando te incineraban, normalmente ellos no enterraban, tenían dos formas de enterramiento como nosotros. La inhumación, que es cuando te entierran de cuerpo completo, y la segunda, cuando te incineran, que nada más es pues, tus restos ya quemados, ¿no? Entonces, tenían los columbarios, que eran como todas estas construcciones que tenían pequeños nichos donde metían tus restos. Columbario. Y aquí vemos otra imagen. Y por último, las catacumbas. Esta palabra de catacumbas es bien importante porque, bueno, aquí sí metían los restos de los humanos ya no estaban incinerados. Era en inhumación, pero pues eran colectivos. ¿Por qué las catacumbas son tan importantes? ¿Recuerdan que a los católicos no los querían? Porque pues iba contra los ritos de los dioses griegos y romanos. Entonces, los primeros católicos, como eran muy perseguidos, como no se les permitía tener sus ritos, ¿qué hacían? Que se metían a las catacumbas, a estos espacios donde estaba lleno de gente muerta, y ahí hacían sus ritos religiosos. Entonces, las primeras misas católicas, las primeras misas cristianas se celebraron en espacios funerarios, que eran estas catacumbas. Entonces, pues era como a mí me parece muy impresionante, así que tengas que ir a hacer un rito a un espacio así, pues por eso los dejaron como héroes a los católicos, por eso era como los grandes mártires, porque pues para poder desarrollar la religión católica cristiana tuvieron que pasar como muchas cosas muy malas al principio para poder tener como toda esa expansión y aceptación que se tiene el día de hoy. Y pues ya con eso acabamos, creo que queda menos de un minuto. Espero que haya quedado claro, ya si quieren prender sus micrófonos. Les dejo la tarea por el foro y la dejamos para el próximo jueves. No les voy a encargar tanto, pero sí vayan estudiando porque el viernes pues, va a ser el examen. ¿De opción múltiple, Miss? ¿Eh? ¿De opción múltiple? Sí, tal vez, quizás. Sí, yo creo que sí, es Sí, la forma Miss. y tal vez algún ejercicio práctico. Pero manden sus tareas, el examen vale 40%, entonces pues, tampoco es como que sea mucho. Ok. Se Claro va a que sí, acabar en Miss. cualquier momento. Les sube de todas maneras esta clase, el foro y ya saben la dinámica. ¿Dudas? No. No, Ah, Miss. oigan, va a haber la revisión de maestros, es su momento de brillar, para que nos califiquen. Creo que Nos tienen esperamos hasta- para el viernes para ver el examen No, tienen y hasta el después del lunes. examen hacemos la evaluación. No, tienen hasta el lunes, No entonces. es cierto, en la plataforma dice que hasta el 29. Ah, ¿en serio? No, Sí. ya. Ok, háganlo cuando quieran. Nos esperamos para el viernes para ver el examen, ya después de ver el examen ya evaluamos. Qué malo. No, No se crea, Miss, no se crea ya. es su momento. Sale, pues, los Ot- dejo. Otro punto extra, ¿no? Quítele puntos por haber dicho eso, Miss. Otro punto extra, Miss, mejor. No, Porque
Ya la califiqué con todo muy bien. Ay, sí. No sé, no he visto, pero Se lo me juro. dijeron que se los comentáramos. Algo está pasando con mi pantalla que se está borroneando sola. Qué miedo. Sí. Pero bueno, cuídense mucho. Igualmente, Miss. Igualmente, Miss. Bye.